y los archivos nos dicen que mientras en Moscú todavía se peleaban por un trozo de tierra en mitad de un pantano, en Kiev ya se legislaba, se comerciaba con el Imperio bizantino y se construían catedrales con cúpulas de oro. Si Ucrania es un invento, ¿de quién son las crónicas del siglo IX? Si Ucrania no existe, ¿por qué los zares pasaron siglos prohibiendo su idioma? Bienvenidos a Papirosca Lab. Hoy no vamos a hablar de noticias, vamos a abrir el expediente criminal de una usurpación de identidad que ha durado 1000 años. Vamos a descubrir por qué la guerra de hoy comenzó realmente en el año 882. Antes de que cierres el vídeo, yo quiero proponer algo brevemente. Eso será un reto donde vamos a descubrir vídeo por vídeo todas las noticias de hoy sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Y la gran pregunta, ¿por qué esto ocurrió? Vamos a llegar juntos a la respuesta tras pasar muchos capítulos de esta serie. Y sí, entiendo que tengo acento, entiendo que no soy español, tampoco soy geopolítico y experto en este tema, pero me gustaría enfocarlo desde el punto de vista de la historia, sobre las cosas que han ocurrido en el pasado entre estos países, y por eso voy a crear varios capítulos con los temas importantes que quizás pueden responder a muchas preguntas. Y para empezar, quiero dar un poquito del contexto histórico con los datos reales, las fechas y los nombres reales, y siempre los podéis comprobar, pero por favor sin usar materiales de la propaganda barata de Rusia. Para entender el conflicto actual hay que limpiar el lenguaje. Existe una confusión entre dos términos, Rus y Rusia. En el siglo IX nace el Rus de Kiev. No era un país en el sentido moderno, sino una federación de tribus eslavas bajo el control de una élite guerrera de origen escandinavo, los varegos. Kiev era el corazón, era la capital de un imperio que conectaba el norte de Europa con Constantinopla. Aquí aparece el primer gran choque de la historia. En el año 988 el príncipe Vladimir el Grande bautiza a su pueblo. Rusia hoy reclama a Vladimiro como su padre fundador. El detalle es que Vladimiro gobernaba desde Kiev. Moscú en ese momento simplemente es que no existía. No había piedras, ni muros, ni zares. Cuando escuchas Rus, piensas es una raíz común, como España lo es para España y Portugal. Pero Rusia ha intentado vender que el Rus de Kiev era la primera Rusia. Es como si Italia dijera hoy que Francia no existe porque una vez fue parte del Imperio Romano. Es una aberración histórica. Imaginen lo que era Kiev en el año 1000. Mientras Londres era un conjunto de chozas de madera y París sufría epidemias constantes, Kiev era una de las ciudades más ricas y alfabetizadas de Europa. Tenían bibliotecas cuando en el resto del continente casi nadie sabía leer. Sus príncipes no eran reyes bárbaros, eran diplomáticos que casaban a sus hijas con los reyes de Francia, Noruega y Hungría. Por ejemplo, Ana de Kiev, hija del príncipe Yaroslavo el Sabio, se convirtió en reina de Francia en 1051. Ella sabía leer y escribir, y su marido, el rey de Francia, firmaba con una X en este momento. Ese era el nivel de civilización de la Ucrania medieval frente a Europa de entonces. Bueno, y me preguntas, pero ¿de dónde sale realmente Moscú? Si Kiev era la metrópolis del siglo X, Moscú era nada. Un puesto avanzado en medio de pantanos y bosques impenetrables. La primera mención oficial de Moscú es del año 1147. Un príncipe llamado Yuri Dolgoruki, que significa el de los brazos largos, y ya podéis imaginar por qué, invitó a un aliado a un banquete en su propiedad fronteriza. Eso era Moscú, una finca de caza en la periferia de la periferia. Y de ahí hay una historia que Moscú cuenta con orgullo, que él fue un príncipe de Kiev, quien fundó la ciudad. Y es verdad, pero lo que no te cuentan es por qué Yuri se fue ahí. Yuri y sus descendientes, como Andrei Bogolubsky, descubrieron que en el norte podían gobernar con el látigo, sin que nadie les tocara la campana del Veche. ¿Qué es Veche? En el Rus de Kiev existía algo llamado el Veche. Era una asamblea popular. Si el príncipe no cumplía, el pueblo se reunía en la plaza, tocaba la campana y podía llegar a expulsarlo. Había un contrato social primitivo, pero real. Había libertad. Así que cuando Yuri Dolgoruki fundó esa pequeña empalizada de madera llamada Moscú, lo hizo en una tierra donde no había tradiciones democráticas. Ahí los habitantes eran mayoritariamente tribus fino-ugrias que no tenían el sistema de asamblea de Kiev. Yuri no era un misionero que llevaba la civilización de Kiev al norte. Era un príncipe ambicioso al que la élite de Kiev no quería. En Kiev el príncipe tenía que negociar con el pueblo y con los nobles. En los bosques del noreste, en cambio, Yuri podría ser un dictador. Aquí pasa muchos años
y Andrei Bogolyubsky, el nieto de Yuri, hizo algo que define la ruptura total. En 1169 atacó y saqueó Kiev. No lo atacó para gobernarla, sino para destruirla, robar sus íconos sagrados y llevarse el poder a su nueva capital en el norte. Cuando la Horda de Oro llega en 1240, ocurre algo oscuro. Mientras Kiev lucha y es destruida, los príncipes de Moscú ven una oportunidad de negocio. En lugar de resistir, se arrodillan. Aquí aparece un nombre clave que debéis recordar: Iván I, apodado Kalita o el saco de dinero. ¿Por qué se llamaba así? Porque convenció al Khan mongol de que él podía ser el cobrador de impuestos oficial de todas las tierras eslavas. Iván Kalita no era un libertador, era el gestor de los mongoles. Usaba el ejército de la Horda para aplastar a otros príncipes eslavos que se negaban a pagar. Moscú no creció por su cultura o su religión, creció por su lealtad al invasor. Por cada moneda que enviaba a los mongoles se quedaba con una parte para construir sus propios muros. Moscú se construyó con el dinero robado a sus propios hermanos bajo la protección del latigo mongol. Es fundamental entender esto. El modelo de Estado de Moscú no es una evolución de Rus de Kiev, es una imitación de Imperio mongol. Existía una palabra, Yarlik. Era el permiso escrito que el Khan le daba a un príncipe para gobernar. Los príncipes moscovitas tenían que viajar miles de kilómetros hasta la capital mongola Sarai para humillarse, lamer el polvo y mendigar ese papel. Ahí aprendieron que el poder no viene del pueblo, como el Veche de Kiev, sino de arriba, del Gran Khan. Cambiaron el modelo europeo de Kiev por el modelo de tiranía asiática. Por eso, cuando escuchéis que Rusia es la heredera de Kiev, recordad a Iván Kalita y a sus sacos de dinero. Moscú no heredó Kiev, la traicionó para quedarse con su nombre siglos después. Así que después de 1240, cuando Horda de Oro invadió estos terrenos, Kiev y las tierras del oeste, lo que hoy es Ucrania, terminan bajo la influencia del Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Es decir, se mantienen mirando hacia Europa. Mantienen instituciones, derechos ciudadanos y una estructura donde el poder no era absoluto. ¿Qué pasó con el noroeste, donde naciera Moscú? Ahí los príncipes locales decidieron que era más rentable colaborar, como os he comentado, con los invasores. Se convirtieron en los recaudadores de impuestos de la Horda. Aprendieron de los mongoles un sistema de gobierno basado en el autoritarismo vertical, el castigo y el control total. Aquí tengo una palabra clave: vasallaje. Mientras en Ucrania empezaba a nacer un espíritu de resistencia y libertad de frontera, en Moscú se perfeccionaba el arte de servir a un amo para acabar convirtiéndose en uno. El futuro zarismo no nace de la tradición europea de Kiev, nace de los métodos de control de la Horda de Oro. Para que un Estado sea real, necesita pruebas, monedas, leyes, fronteras. Miren este símbolo, es el trezub, el tridente. Hoy es el escudo nacional de Ucrania, pero este símbolo no nació en una oficina de Kiev en 1991. Estaba acuñado en las monedas de oro de Vladimiro el Grande en el año 980. Es una herencia directa. Mientras tanto, en lo que hoy es Moscú, los arqueólogos solo encuentran restos de asentamientos finlandeses y tribus nómadas. No había un estado ruso ahí. La primera mención escrita de Moscú es del año 1147, lo repito. Es una invitación a un banquete. Para ese entonces, Kiev ya era una de las ciudades más grandes de Europa, con una catedral, la de Santa Sofía, que dejaba en ridículo cualquier edificio de París o Londres de la época, con todo mi respeto. ¿Por qué es esto importante hoy? Porque la narrativa rusa necesita que creas que Kiev fue solo una etapa temprana de Rusia. Pero la arqueología dice lo contrario. Kiev era el centro de una civilización europea y Moscú nació como una sucursal periferia que, con el tiempo, decidió que quería matar a su propia madre para quedarse con su herencia. Autocracia. Esta es la palabra que define a Rusia desde hace 800 años, el poder absoluto. Ucrania, por el contrario, empezó a forjar su identidad en la resistencia a ese poder absoluto. Por eso, históricamente, a un ucraniano le cuesta tanto aceptar a un dictador y a un ruso históricamente le ha costado tanto vivir sin uno. Es un divorcio psicológico que empezó antes de que existieran las armas de fuego. La última mentira que vamos a desmontar en este primer volumen es el nombre. Moscú dice que Ucrania significa la periferia de Rusia. Es falso.
La primera vez que la palabra Ucrania aparece en una crónica es en el año 1187, para lamentar la muerte de un príncipe en la religión de Pereyaslav, es cerca de Kiev. En ese momento, el concepto de Rusia ni siquiera existía como entidad política. En el eslavo antiguo de la época, krai significaba tierra o país. Ucraina significaba nuestro país o la tierra de los nuestros. No era la frontera de alguien más, era el nombre de un hogar. En el próximo capítulo veremos cómo ese hogar fue invadido por dos gigantes, Polonia desde el oeste y el creciente imperio moscovita desde el este, y cómo en medio de ese choque nació la fuerza más temida de esta etapa, los cosacos. Suscríbete y dale a la campana para no perder el siguiente capítulo. Hasta pronto, esto es solo el principio.